La ciencia hermética. La doctrina hermética parte del principio de que el universo, el macrocosmos, y el hombre, el microcosmos, se corresponden mutuamente. Son un reflejo el uno del otro, y lo que hay en uno debe hallarse también, de algún modo, en el otro. Sin duda, como mejor se entiende esta correspondencia, es reduciéndola a la interrelación entre sujeto y objeto, entre el que percibe y lo percibido. El mundo, objeto, se refleja en el espejo del hombre, sujeto. Aunque teóricamente ambas partes o polos puedan diferenciarse entre sí, cada una de ellas solo puede apreciarse en razón de la otra. Para mayor claridad, es importante observar con la máxima atención lo que con significado un tanto elástico se ha dado en llamar sujeto. Por ejemplo, cuando se dice que la visión que el hombre tiene del universo es subjetiva, generalmente se entiende que aquella depende de la situación particular del hombre en el tiempo y en el espacio y de sus facultades y conocimientos, más o menos desarrollados. La condicionalidad subjetiva, vista así, es la del individuo o la de un grupo de personas limitado en el tiempo y el espacio. Pero la facultad humana de reconocimiento no solo está condicionada según los casos, sino que además tiene ciertos caracteres específicos y en este aspecto no podría llegarse a un conocimiento del mundo que, en su contexto puramente objetivo, quedaría fuera de la esfera del sujeto humano, ni la concordancia de todas las apreciaciones individuales posible, ni la utilización de cualesquiera medios auxiliares que pudieran ampliar el campo de los sentidos, pueden superar esta esfera que abarca, al mismo tiempo, el mundo como objeto reconocible y al hombre como ente reconocedor. La cohesión lógica del universo pertenece tanto al mundo como a la naturaleza individual del sujeto humano. No obstante esto, en cada percepción, aunque esté condicionada al yo y a la especie humana, hay algo incondicional. De otro modo, no podría existir un puente entre el sujeto y el objeto, entre el yo y el tú, ni habría una verdad y una unidad detrás de los múltiples mundos percibidos por los innumerables y diversos seres. Esta propiedad absoluta e inmutable que infunde en cada percepción su contenido de verdad más o menos velado, sin la cual no existiría en modo alguno el reconocimiento, es el espíritu puro, el intelecto que, indiviso, está presente en todos los seres sin excepción. De todos los seres vivos de este mundo, el hombre es el más perfecto portador del espíritu universal y originalmente divino, y en este sentido puede ser considerado como el reflejo o el compendio de todo el universo. Detengámonos un momento para establecer una vez más las diferencias entre estas realidades, que, cual verdaderos espejos, se enfrentan entre sí. Tenemos, en primer lugar, el espíritu puramente conocedor, que podríamos llamar también sujeto trascendente, y frente al cual se levanta no sólo el mundo material o externo, sino también el mundo interior, el mundo del alma y hasta el entendimiento, pues los movimientos de éste pueden ser también objeto del conocimiento, mientras que el espíritu propiamente dicho nunca puede conceptuarse como un objeto. Es cierto que el espíritu puede reconocerse a sí mismo de forma inmediata, pero este reconocimiento está más allá de todo lo diferenciable, de manera que no cuenta en absoluto para la percepción encaminada a la diferenciación que se divide en objeto y sujeto. Otra cosa es el sujeto humano, dotado de potencias espirituales como el pensamiento, la imaginación y la memoria,
y apoyado en las facultades de percepción sensoriales, al que se contrapone todo el mundo material en calidad de objeto. El espíritu puro es lo que infunde en este sujeto, hombre, la luz que le permite reconocer las cosas. Finalmente, está el hombre completo, compuesto de espíritu, alma y cuerpo, que es en sí una parte del universo que él percibe y al mismo tiempo, en virtud de su especial condición, o sea, en virtud de su naturaleza eminentemente espiritual, es microcosmos dentro del gran cosmos que él refleja. Por tanto, la tesis de la mutua correspondencia entre el universo y el ser humano se funda en el conocimiento de un espíritu único, que todo lo abarca y que guarda con lo que suele denominarse espíritu, o sea, el simple entendimiento, la misma relación que un foco de luz con su reflejo en un campo limitado. Este concepto, que constituye el nexo de unión entre la cosmología o ciencia del universo y la metafísica, no es en modo alguno un privilegio de la hermética, a pesar de que haya sido expuesto con especial claridad en los escritos atribuidos a Hermes Trismegisto, el 3 veces grande. En uno de estos escritos se dice, a propósito del espíritu, abro comillas, el espíritu, nous, brota de la sustancia, ousia, de Dios. Si es que puede hablarse de una sustancia de Dios. ¿De qué naturaleza es esta sustancia? Solo Dios puede saberlo con exactitud. Por tanto, el espíritu no está separado de la sustancia de Dios, sino que irradia de éste su origen como la luz irradia del sol. En el hombre este espíritu es Dios. Cierro comillas. Pero no hay que dejarse engañar por la inevitable limitación del símil empleado. Al referirse a una irradiación del espíritu de su origen divino, no se quiere significar una dimanación o derivación material. En el mismo libro se dice que el alma, psique, está en el cuerpo, como el espíritu, nous, en el alma, y como la palabra de Dios, logos, en el espíritu. A la inversa, puede decirse también que el cuerpo está en el alma, como el alma en el espíritu, y como éste en la palabra de Dios. Así Dios es el Padre de todo. Como puede verse, esta tesis se aproxima mucho a la teología juaniana, y se comprende que las esferas cristianas de la Edad Media vieron en los escritos del Corpus Hermeticum lo mismo que en los de Platón, la simiente precristiana del Logos. Aunque todos los escritos sagrados garantizan la doctrina de la unidad del espíritu, esta sigue siendo esotérica en su desarrollo, no se acomoda al gusto de todos, so pena de introducir una equívoca simplificación. Este peligro radica principalmente en que la unidad del espíritu se concibe de una manera racional, con lo que, en cierto modo, se equipara a una unidad material cualquiera, y esto hace que se borre tanto la diferencia entre Dios y la criatura, como la intrínseca singularidad de cada ser creado. El espíritu no es uno en cuanto a número, sino en virtud de su indivisibilidad, de modo que en cada criatura está completo. Es más, la singularidad de ésta se funda precisamente en él, pues no hay nada que tenga más unidad, más integridad ni más perfección que aquello por lo que es identificado. Una interpretación errónea de la doctrina del espíritu único presente en todos los seres podría provocar también el cortocircuito filosófico consistente en que, al abandonar el cuerpo en el momento de la muerte, el ser espiritual de cada cual se reintegra sin más al espíritu universal, de manera que, después de la muerte,
no habría una existencia individual. Pero lo que marca individualmente la luz del espíritu y le da el sentido del yo no es el cuerpo, sino el alma, que al separarse de aquel sigue existiendo, aunque en esta vida haya estado dedicada por completo a lo corporal y aparentemente no tuviera otro contenido. Dado que el espíritu en su calidad de polo que discierne la existencia no puede ser convertido a su vez en objeto de discernimiento, el conocimiento del mismo no cambia en nada la experiencia del mundo, por lo menos en el campo de los hechos. Sin embargo, determina esencialmente la asimilación interior de estos, la comprensión de la verdad. Para la ciencia moderna, las verdades o leyes naturales, sin las cuales la mera experiencia sería simplemente arena movediza, no son más que descripciones simplificadoras de las apariencias, abstracciones, útiles, sí, pero meramente transitorias. En cambio, para la ciencia fiel a la tradición, la verdad es la expresión o fruto comprensible de una posibilidad presente en el espíritu que precisamente por hallarse contenida en el espíritu con carácter inmutable, se manifiesta también en el mundo exterior. Por tanto, la comprensión de la verdad está aquí mucho menos condicionada que en la ciencia moderna, sin que por ello sea deificada la explicación inteligible de la verdad, como ocurre en el pensamiento racionalista, ya que lo que el entendimiento o la imaginación pueden captar de la verdad es sólo un símbolo de las posibilidades que contiene el espíritu eterno. Según la tesis moderna, la ciencia se asienta exclusivamente en la experiencia. En la visión tradicional, la experiencia no es nada sin el núcleo de verdad dado por el espíritu, en torno al cual pueden cristalizar las distintas experiencias. Precisamente por ello, la ciencia hermética descansa en la transmisión de ciertos símbolos que a su vez derivan de una revelación espiritual, y al hablar de revelación damos a la palabra un significado más general que el que le aplica la teología, aunque sin entenderla en un sentido puramente poético. Según la terminología hindú, este proceso espiritual puede calificarse de revelación de segundo orden, o smriti, en contraposición a shruti. Desde este punto de vista cristiano se puede hablar sin duda de una inspiración del Espíritu Santo dirigida no a una comunidad de creyentes, sino a ciertas personas dotadas de una visión especial. En todo caso, así han interpretado el legado hermético los alquimistas cristianos. Las posibilidades inmutables contenidas en el espíritu no pueden aprehenderse de forma inmediata con el entendimiento. Platón las llama ideas o arquetipos, y conviene conservar el significado de estas denominaciones y no aplicarlas a conceptos generales, que a lo sumo solo son un reflejo de las verdaderas ideas, ni al campo puramente psicológico del llamado inconsciente colectivo. Esta última falsa interpretación es particularmente equívoca, pues confunde la individualidad de la luz espiritual con la impenetrabilidad del fondo del alma, pasivo y oscuro. Los arquetipos no están por debajo del entendimiento, sino por encima del mismo, y por eso todo lo que éste puede identificar de ellos no es más que una visión muy limitada de lo que son en realidad. Por tanto, no es posible dar a conocer los arquetipos como tales. Solo cuando se llega a la unión del alma con el espíritu, o su reintegración a la indivisa unidad del espíritu, se produce una manifestación de aquellas posibilidades originales en el conocimiento ligado a las formas. El contenido del espíritu cristaliza entonces en símbolos
en el entendimiento y en la imaginación. En el llamado libro Poimandres del Corpus Hermeticum se describe la forma en que el espíritu universal se revela a Hermes Tot, abro comillas. Con estas palabras quedóse mirándome fijamente al rostro, de tal modo que me hizo temblar. Luego, cuando volvió a levantar la cabeza, me pareció ver dentro de mi propio espíritu, nous, la luz que consistía en un número infinito de virtudes convertida en un todo ilimitado, mientras el fuego, rodeado y mantenido por una fuerza omnipotente, alcanzaba la estabilidad. Esto fue lo que pude captar de aquella visión. Mientras yo estaba así fuera de mí, él volvió a hablar. Ahora has visto al espíritu, nous, la forma primitiva, el origen, el principio de todo. Cierro comillas. Es símbolo todo lo que en el plano del alma y del cuerpo refleja los arquetipos espirituales. En esta manifestación, la imaginación tiene ciertas ventajas respecto al pensamiento abstracto. Es más dúctil, no tan abstracta como este, y al condensarse en imágenes sencillas, se apoya en la relación inversa que existe entre los campos corporal y espiritual, de acuerdo con la ley que dice: lo de abajo es igual a lo de arriba, como reza la tabla esmeraldina. Al apartarse el espíritu humano de la multiplicidad de las cosas, por obra de su unión más o menos perfecta con el espíritu que todo lo abarca, y sumirse en cierta medida en la unidad indistinta, la percepción de la naturaleza que obtiene con esta visión no puede ser detallada y analítica, pero el mundo cobra entonces para él como una transparencia, pues en todas sus manifestaciones percibe el brillo de los eternos arquetipos, y donde quiera que esta visión no se ofrece inmediatamente, los símbolos obtenidos por medio de ella pueden despertar la memoria o la intuición de los arquetipos. De esta índole es la contemplación hermética de la naturaleza. Lo fundamental para esta visión no es ya la naturaleza de las cosas, que puede medirse o contarse y que está supeditada a causas y circunstancias temporales, sino sus propiedades esenciales, que, utilizando el símbolo de un tejido, podemos representarnos como los hilos verticales de la urdimbre con los que se entrelazan los hilos horizontales de la trama, que es la que da al tejido su consistencia y trabazón. Los hilos de la urdimbre simbolizan el contenido inmutable o esencia de las cosas, mientras que la trama representa su calidad material determinada por el tiempo, el espacio o condiciones semejantes. De esta comparación puede deducirse que una visión del cosmos basada en un legado espiritual puede ser exacta en el sentido vertical, aunque resulte imprecisa en el sentido horizontal, es decir, en el de la observación encaminada a la medición y al análisis. Así, por ejemplo, no es necesario conocer todos los metales que existen para hacerse una idea del arquetipo del metal. Basta con contemplar los 7 metales que se mencionan en el legado: oro, plata, estaño, cobre, hierro, plomo y mercurio, para comprender la transformabilidad del tipo. Se trata aquí sólo de la apariencia cualitativa del metal. Lo mismo ocurre en el conocimiento de los 4 elementos, que tan importante papel desempeñan en la alquimia. Estos elementos no son componentes químicos de las cosas, sino definiciones cualitativas fundamentales de la materia en sí. De manera que en vez de decir tierra, agua, aire y fuego, se puede hablar también de la condición sólida, líquida,
gaseosa o ígnea de la materia. La verificación analítica de la composición del agua, la cual nos dice que ésta consiste de 2 partes de hidrógeno y una de oxígeno, no da ningún indicio sobre la esencia del elemento agua. Por el contrario, esta información, que puede obtenerse solo de forma indirecta y hasta cierto punto abstracta, oculta la propiedad esencial agua. En todo caso, establece en un plano determinado la realidad de la que se trata, mientras que la experiencia directa y sensorial del elemento despierta un eco que resuena en todos los planos del conocimiento, desde el corporal hasta el espiritual. La ciencia moderna analiza las cosas para poder poseerlas y manejarlas a su propio nivel. Su objetivo es, ante todo, la técnica. El racionalismo cree aún poder acercarse a la esencia intrínseca de las cosas mediante una descomposición material y cuantitativa. Ilustra este concepto la observación de Descartes, según la cual la designación escolástica del hombre como ser racional nada dice sobre la esencia del ser humano, mientras no se averigüe a través del estudio de los huesos, músculos, tejidos, etc., lo que significa realmente la palabra hombre, como si una designación no fuera más sustancial cuanto más distante. A fin de cuentas, el juicio analítico no es más que el cuchillo que resigue la ensambladura de las cosas. Sirve para facilitar la visión de conjunto, pero la esencia no se descubre mediante un simple desglose. Goethe lo entendió muy bien al decir que aquello que la naturaleza no quiera revelarnos a la luz del día, no se le podrá arrancar con palancas ni tornillos. Sin duda, donde más claramente aparece la diferencia entre la cosmología fiel a la tradición, como la ciencia hermética, y la que se rige del todo por el entendimiento analítico, es en la apreciación y explicación del universo astronómico. El más antiguo esquema del universo, en el que la Tierra aparece como un disco situado bajo la bóveda de un cielo estrellado, es el de significado más amplio y profundo, que permanece tan actual como fiel sigue siendo tal esquema a la percepción inmediata y natural del hombre. El cielo, que con su movimiento mide el tiempo, origina las estaciones, el día y la noche, hace subir y bajar las luces y derrama las lluvias, representa el polo activo y masculino de la existencia. Por el contrario, la tierra, que por la acción del cielo es fecundada, hace nacer las plantas y alimenta a los seres vivos, representa el polo pasivo y femenino. Esta contraposición de cielo y tierra, de existencia activa y pasiva, es ejemplo y patrón de otras numerosas parejas de oponentes, como la constituida por forma, eidos, y materia, hile, en lo conceptual, como la dualidad entre el espíritu, nous, y el alma, psique, interpretada en sentido platónico. El movimiento giratorio del cielo revela la existencia de un eje fijo e invisible, el cual corresponde al espíritu que está siempre presente en todas las fases del mundo. Al mismo tiempo, la trayectoria del Sol marca una cruz simétrica que señala hacia los 4 puntos cardinales, norte y sur, levante y poniente, según la cual se dividen en frías y cálidas, secas y húmedas, todas las propiedades que determinan la vida. Más adelante veremos que esta ordenación se repite dentro del microcosmos del hombre. La trayectoria solar, según aparece por el horizonte, describe desde el solsticio de invierno hasta el de verano arcos cada vez más amplios que luego van estrechándose hasta que se completa el año.
Visto en conjunto, este movimiento puede plasmarse en la figura de una espiral, que tras un número determinado de vueltas invierte el sentido de giro, idea que se ha representado en multitud de signos, como el de la espiral doble o espiral de dos rizos, conocido como el yin-yang chino, y también, muy especialmente, en la imagen de la vara de Hermes, en la que se enroscan dos serpientes en torno a un eje, el eje del mundo. El contraste que se manifiesta en las dos fases de la órbita solar, la ascendiente y la descendiente, corresponden en cierto aspecto al contraste entre el cielo y la tierra, con la diferencia de que en el primero ambas partes tienen movimiento, ya que en lugar de una contraposición de causas se da un cambio de energías. Cielo y tierra están uno arriba y otro abajo. Los solsticios se hallan uno al norte y otro al sur. Significan respectivamente dilatación y contracción. Esta contraposición de múltiples significados volverá a ofrecérsenos en la obra alquímica representada por el azufre y el mercurio. El esquema tolemaico del universo, en cuyo centro aparece la esfera terrestre y en torno a la cual giran los astros en distintas órbitas, rodeados por el cielo de las estrellas fijas y por el empíreo exterior sin estrellas, no anula el significado del esquema anterior ni altera la percepción natural, si bien presenta otro símbolo, el del envolvimiento en el espacio. El escalonado de las esferas celestes simboliza la ordenación ontológica del mundo, según la cual cada estado de la existencia procede de un estado superior, el cual los lleva en sí del mismo modo que la causa implica el efecto. Por tanto, cuanto más amplia es la órbita en que se mueve el astro, más puro, más libre y más próximo al origen divino es el estado de la existencia o el grado de conocimiento que le corresponden. Pero el empíreo sin estrellas que envuelve a los astros parece comunicar su movimiento al cielo de las estrellas fijas, y es el que se mueve a mayor velocidad y con mayor exactitud. Representa el primum mobile, el primer acto motor, y por consiguiente, el espíritu divino que todo lo envuelve. Dante adoptó la interpretación tolemaica del universo que ya había sido representada en escritos árabes. Existe también un manuscrito hermético anónimo del siglo VII, escrito en latín y probablemente de origen catalán, que expone el significado espiritual de esta sucesiva inclusión de las esferas celestes en forma muy similar a la representada en la Divina Comedia. La ascensión por las esferas se describe como la subida a través de estados espirituales durante la cual el alma, a medida que va coronando estos estados uno a uno, pasa de una percepción fragmentaria y supeditada a las formas a una apreciación indiferenciada e inmediata, en la que sujeto y objeto, conocedor y conocido, son una misma cosa. Esta descripción ha sido ilustrada con dibujos que representan las esferas celestes en forma de órbitas concéntricas, por las que, como por una escala de Jacob, trepan los hombres hacia la esfera superior, el empíreo, sobre el que reina Cristo. Completan las órbitas celestes, por su parte interior, del lado de la Tierra, las órbitas concéntricas de los elementos. La más próxima a la órbita de la Luna es la del fuego, viene después la del aire, que rodea a la del agua, y esta a su vez a la de la Tierra. Es curioso que este manuscrito anónimo, cuyo carácter hermético es evidente, reconozca las tres confesiones monoteístas, judaísmo, cristianismo e islamismo, lo cual demuestra con claridad que la sabiduría hermética
gracias a su simbolismo puramente cosmológico y basado en la naturaleza, podría enlazar entre sí cualesquiera creencias auténticas sin entrar en conflicto con sus diferentes dogmas. Puesto que la revolución del cielo de las estrellas fijas da la medida básica del tiempo, el empirio, el cielo sin estrellas, que comunica aquel su movimiento, debe constituir la frontera entre tiempo y eternidad, o entre las maneras más o menos condicionadas de la duración y la pura actualidad permanente. El alma, que en el símil va trepando por las esferas, al llegar al empirio, abandonará el mundo de la pluralidad y de las formas y estados que se excluyen mutuamente para reintegrarse al ser indiviso y que todo lo abarca. Dante expone esta traslación que determina una verdadera reversión de todas las perspectivas al contraponer a la ordenación cósmica de las esferas celestes que se contienen sucesivamente unas a otras desde la limitación terrena hasta el divino infinito, una ordenación inversa cuyo centro es el mismo Dios y en torno al cual giran en órbitas cada vez más amplias los coros de ángeles. Giran a mayor velocidad cuanto más cerca se encuentran del origen divino, contrariamente a las esferas cósmicas, cuya aparente velocidad aumenta a medida que crece la distancia entre ellas y el centro tierra. Con esta inversión de la ordenación cósmica en la divina, Dante venía ya a anticipar el esquema heliocéntrico del universo. El esquema del universo cuyo centro ocupa el Sol y en torno al cual giran todos los astros móviles, incluida la Tierra, no es un descubrimiento renacentista. Copérnico no hizo más que volver sobre una idea que ya había sido expuesta en la antigüedad, para consolidarlas con sus observaciones. Visto como símbolo, el esquema heliocéntrico del universo es el complemento indispensable del sistema geocéntrico, pues el origen divino del universo o del espíritu a cuyo través crea Dios al mundo puede concebirse ya como el espacio infinito que todo lo envuelve, ya como el centro irradiador de todas las manifestaciones. Precisamente por hallarse el origen divino más allá de toda diferenciación, existe un complemento de signo inverso para cada uno de sus símiles. Pero el esquema heliocéntrico fue utilizado por el pensamiento racionalista como prueba de que el antiguo esquema geocéntrico, con toda su significación espiritual, era un error. Esto da origen a la paradoja de que una ideología que quiere hacer de la razón la medida de toda la realidad, traza un esquema astronómico del mundo en el que el hombre aparece cada vez más como una mota de polvo entre otras motas de polvo, como un puro accidente de cualquier proceso cósmico, mientras que el concepto medieval, que no se basaba en la razón humana, sino que descansaba en la revelación y la inspiración, situaba a los hombres en el centro de su universo. Sin embargo, esta aparente contradicción es fácil de explicar. La tesis racionalista olvida por completo que todo cuanto puede afirmar sobre el universo sigue siendo fruto del conocimiento humano, y que el hombre, precisamente por poder contemplar su existencia material desde un punto de vista más elevado, como si no estuviera atado a la tierra, se manifiesta como el centro discernidor del mundo. Precisamente por ser el hombre el depositario del espíritu y poder por ello discernir fundamentalmente todo lo que es, la ideología fiel a la tradición le sitúa en el centro del mundo visible, del mismo modo que éste se aparece a las percepciones sensoriales inmediatas, en la misma visión, es decir, en la de una cosmología fiel a la tradición. El esquema heliocéntrico del universo en el que el hombre se aleja del Sol solo puede tener un significado esotérico, que es el que presenta Dante en su descripción teocéntrica del mundo de los ángeles.
Visto desde Dios, el hombre no está en el centro, sino en el borde externo de la existencia. Si el esquema heliocéntrico del universo resulta correcto desde el punto de vista físico-matemático, es porque éste encierra algo extrahumano. Se sitúa a distancia del hombre considerado como compuesto de espíritu, alma y cuerpo, al ceñirse exclusivamente al campo material y cuantitativo, con lo cual se erige en el contrapunto de la visión que presenta al hombre sub specie aeternitatis. Ningún esquema del universo puede ser absolutamente correcto, ya que la realidad en que se centra la observación es relativa, dependiente e infinitamente múltiple. La creencia en el esquema heliocéntrico del universo y su aceptación incondicional ha creado un gran vacío espiritual. El hombre se vio despojado de su dignidad cósmica y de su degradación a insignificante mota de polvo entre la infinidad de motas de polvo que giran en torno al Sol. No fue capaz de obtener una visión que liberara su espíritu. El pensamiento cristiano, fundado en el principio de que Dios se hizo hombre, no estaba preparado para esto. Ver al hombre convertido en una insignificancia en el espacio y considerarlo al mismo tiempo el centro discernidor y simbólico del universo, sin caer en la desesperación ni en la vanidad, es algo que rebasa las facultades espirituales de la mayoría. Con la incorporación del Sol a una multitud de miles de millones de otros soles, quizás rodeados también por planetas y situados a miles o millones de años luz, saltaron en pedazos todos los esquemas del universo, en el sentido literal de la expresión. Ya no era posible imaginar la disposición del mundo, y el hombre perdió la sensación de formar parte de un todo lógicamente ordenado. Por lo menos este fue el efecto que causó en general en los países de Occidente el moderno concepto astronómico del mundo. El pensamiento budista, que siempre consideró el mundo como un terreno movedizo, tal vez pueda responder de otro modo a esta misma apreciación científica. Si el conocimiento científico marchara paralelamente a una interpretación espiritual de las apariencias, tal vez en la progresiva disolución de todos los sistemas que se consideraban indiscutibles, podría verse la prueba de que cualquier visión del mundo no es más que una alegoría, y toda alegoría es relativa. El Sol es, sin duda, para este mundo que percibimos a simple vista, la esencia de la luz y la representación natural del origen divino que alumbra todas las cosas y en torno al cual gira todo, pero al mismo tiempo no es más que un astro, y como tal no es único, sino uno entre otros muchos de la misma especie. ¿No es este el momento de demostrar cómo cada nuevo esquema del universo no es promovido tanto por la observación científica como por la lógica unilateralidad del esquema anterior? Esto puede decirse también del último concepto del espacio. La cosmología medieval imaginaba la totalidad del espacio como una inmensa esfera rodeada espiritualmente por el cielo exterior. La filosofía racionalista afirmaba que el espacio era infinito, pero dado que, considerado como extensión relativa, es sin duda inmenso, pero no puede ser infinito en sentido absoluto. Un nuevo paso de la ciencia nos lleva al concepto ya casi inimaginable de un espacio que se retuerce y revierte sobre sí mismo. La absoluta homogeneidad del espacio o del tiempo es rebatida por las matemáticas modernas y sustituida por una relación permanente entre espacio y tiempo. Pero si el espacio es esto que rodea lo que se percibe simultáneamente y el tiempo lo que representa la sucesión de las percepciones, resulta que las estrellas fijas no están ya alejadas de nosotros muchísimos años luz, sino que se encuentran allí
donde tiene su límite el espacio que está en la simultaneidad. Con esta paradoja pretendemos solo indicar que, a la postre, todo sistema científico del universo se contradice a sí mismo, mientras que no experimenta variación alguna el significado espiritual que se manifiesta en las cosas visibles de una u otra forma y que se revela de modo tanto más convincente cuanto más próximo se halla a los orígenes y más a la medida del hombre es el esquema del universo. Y al hablar de significado, no nos referimos a nada ideológico. Utilizamos la expresión significado por pura necesidad y, a modo de los escritos fieles a la tradición, designamos el contenido inmutable de las cosas que sólo puede apreciarse por medio del espíritu. Con las observaciones precedentes sobre el esquema astronómico del universo, tal vez hayamos conseguido indicar que existen dos formas diametralmente opuestas entre sí de contemplar el mundo o la naturaleza en el más amplio sentido de la palabra. La una, impulsada por la curiosidad científica, se afana en estudiar la inagotable multiplicidad de los fenómenos y a medida que va acumulando experiencias, se hace heterogénea y tiende a descomponerse. La otra se orienta hacia el centro espiritual, que es al mismo tiempo centro del hombre y de las cosas, ya que se asienta sobre el carácter simbólico de las apariencias para intuir y contemplar las realidades inmutables contenidas en el espíritu. Esta última visión tiende a simplificar no lo que percibe en múltiple escalonamiento, sino lo que retiene de esencial. La visión más completa que puede alcanzar el hombre es simple, en el sentido de que su riqueza interior no permite signos distintivos. A esta sublime visión se refiere un texto hermético redactado en lengua siria, del que citaremos aquí varios pasajes para cerrar nuestro capítulo sobre la ciencia hermética. Se habla en el texto de un misterioso espejo colocado en un templo bajo 7 puertas que simbolizan los 7 cielos planetarios. Abro comillas. El espejo estaba hecho de manera que ningún hombre pudiera verse en él materialmente, pues tan pronto como se colocaba ante el espejo, se olvidaba de su propia imagen. El espejo representa el Espíritu Divino. Cuando el alma se mira en él, descubre la vergüenza que ella encierra y la arroja de sí. Ya purificada, imita al Espíritu Santo y le toma de modelo. A su vez, ella se hace espíritu, anhela el descanso y retorna constantemente a este estado elevado en el que el hombre reconoce a Dios y es reconocido por él. Entonces, ya sin sombras, se libera de sus ataduras y de las que sujetan al cuerpo. ¿Qué dice el filósofo? Conócete a ti mismo. Y se refiere al espejo espiritual del reconocimiento. Pero ¿qué es este espejo sino el Espíritu Divino, origen de todo? Cuando un hombre se mira y se ve en él, se aparta de todo aquello que lleva el nombre de dioses y demonios, y al unirse con el Espíritu Santo, se convierte en hombre completo. Ve a Dios en sí mismo. Este espejo se halla tras 7 puertas, que corresponden a los 7 cielos. Sobre este mundo material, sobre las 12 mansiones del cielo, sobre todo esto, se encuentra este ojo del sentido invisible, este ojo del espíritu que está presente en todas partes. Allí puede verse a este espíritu perfecto, cuyo poder todo lo alcanza. Cierro comillas. Alquimia de Titus Burckhardt @audiolibro humano